quieren venir a su presencia a alabarle? Segunda de Samuel, capítulo 6, yo no sé si di la cita. Segunda de Samuel, capítulo número 6, versículo número 10. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo número 10, dice: de modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de ¿quién? ¿A la casa de quién? Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuándo voy a decir amén? ¿Usted está en el credo todavía? ¿Se siente bendecido? Vamos a cambiar los nombres. ¿Qué le parece? En donde dice Obed-edom, ponga su apellido. Y donde dice Geteo, diga Merlens. ¿Qué le parece? Y estuvo el arca de Jehová en los Alessandría. Y estuvo en los Alessandría merlenses 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de los Alessandría. No, bendijo Jehová a los Alessandría y a toda su casa. ¿Usted puede creer? ¿Se anima a hacerlo conmigo? No sé, lo veo como que le está faltando un poco de fe. ¿Usted realmente cree que Dios va a hacer obra en su familia? Vamos a cambiar entonces. Me salió medio, pero ahí vamos. Ahí vamos nuevamente. Y vamos a decir: y estuvo el arca de Jehová en casa de los Alessandría, merlenses, 3 meses. Y bendijo Jehová a los Alessandría y a toda su casa. ¿Cuántos creen que va a venir la bendición del Señor? Algo bueno viene de parte de Dios para nuestra vida. Hermano, hermana, coloque ahí el nombre, diga este nombre: mi familia va a ser bendecida, mi casa va a ser bendecida, mi casa será casa de bendición, casa de victoria, casa de prosperidad, casa de salud, de victoria. La gente va a necesitar una palabra y va a ir a tu casa. Todos los que entren a tu casa saldrán bendecidos. Todos los que entren, aunque vengan con malas intenciones, saldrán transformados, porque la unción estará sobre tu casa. La presencia de Dios estará sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. ¿Cuánto va a decir amén? Amén. Esta es la voluntad de Dios para nuestras familias. Nosotros lo creemos. ¿Usted lo cree? Amén. Nosotros hemos compartido, este es el tercer mensaje que estamos con este tema. Y aprendimos 2 o 3 cosas. Primeramente, tenemos que, si usted quiere recuperar la presencia de Dios en su vida, usted no puede ser pasivo, tiene que ser activo. ¿Cómo tiene que ser? Activo. Diga conmigo: voy a ser activo. ¿Cómo vamos a ser? Activo. Dice la palabra, no voy a leer todos los pasajes que digo anteriormente, pero dice la palabra que Elí, el sacerdote, sí estaba gordo. ¿Cómo estaba gordo? Gordo y ciego. ¿Me van siguiendo? Que estaba gordo y ciego, y se mecía sobre su asiento. Nosotros aprendimos que él estaba así porque estaba inactivo. Nosotros muchas veces no estamos hablando de la parte física, a veces estamos en la parte espiritual inactivos, no nos movemos. Vemos que la familia se pierde. Justamente el profeta Elí veía que sus hijos estaban en malos caminos, que su familia estaba perdida, que sus hijos hacían lo incorrecto, y Elí no hacía nada, Elí no se activaba. Por eso dice la palabra, capítulo 3 del libro de 1 de Samuel, dice la palabra que escaseaba la palabra de Dios, y no había visión, y escaseaba la palabra del Señor. Todo porque había un sacerdote que no cumplía la función que Dios le había llamado a hacer, de empezar a poner y aplicar la palabra en el pueblo, y en poner su casa en orden. Porque Elí, siendo un hombre que tenía herencia, no como el sacerdocio, dice la palabra que ellos murieron. Elí murió y todos sus hijos, y quedó coartada toda una descendencia de sacerdotes. Todo porque hubo alguien que no fue de acción. Pero diga conmigo: yo voy a ser de acción. ¿Cuánto voy a decir amén? Vamos a ser gente de acción, gente que vamos a caminar en pro de la bendición de Dios para nuestra vida.
Hay que salir de la inactividad. Hay que despertarse en el nombre de Jesús para el pro de nuestra familia. Si usted ve que su familia se está dividiendo, si usted ve que su familia está sufriendo ataques y golpes del enemigo, si usted ve que el enemigo se te quiere entronar en su casa con pleito, con división, con incredulidad, con falta de salvación, hay alguien que tiene que decir: me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y le tomamos como ejemplo a Josué, que él dijo, Josué capítulo 24 versículo 15, dijo Josué: yo no sé lo que ustedes van a hacer, si ustedes van a seguir a Dios o no, pero hay algo que yo sí sé: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué usted va a hacer, por ahí podemos declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay alguien que tiene que decir: mi casa será casa del Señor, mis hijos servirán al Señor. Y esto es importante porque no es para nosotros. Dios le dijo a su pueblo: esto no es solamente para ustedes, es para sus hijos, para los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos de sus hijos, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por eso hoy en el Espíritu hay alguien que tiene que ejercer su función profética y diga: Padre, yo enlazo mi generación, los enlazo con tu palabra, enlazo a mis hijos, no importa dónde se encuentren, suelte la palabra y diga: Padre, ahí donde se encuentren, los trae con lazos de amor, se rompe las cadenas de incredulidad, se rompe los yugos de maldad, porque tú los traes con lazos de amor. Ahí donde está la palabra que ha sido implantada, produce vida, se despierta ahora para la gloria de tu nombre. Hay alguien que tiene que tener el espíritu de guerra y decir: yo declaro la salvación sobre mi generación, no importa que están lejos, no importa cuán perdidos están, la mano del Señor se va a extender, porque hay alguien que se levanta con voz profética a declarar que su casa será salva. Alguien tiene que tener un declarar. Mi casa servirá al Señor. Mi casa no tenga esa cuestión de que están lejos, de que no llegan. Hay que lejos que están, se fueron lejos. La mano del Señor puede llegar ahí, hermano. No importa hace cuánto que están apartados, cuál no han metido en el infierno están, el Señor los va a sacar, porque la mano del Señor no se ha cortado, dice la propia palabra, no se ha cortado para hacer señales, prodigios y maravillas. Y déjeme decirle: no hay nada más poderoso que la oración de un padre, que la oración de una madre por sus generaciones. Hay alguien que tiene que despertar y decir: ya no puedo hacer nada. Sí puede hacer algo, hermano. Puede empezar a declarar palabras, puede empezar a orar por sus generaciones, puede empezar a interceder por su casa. Yo no sé si usted lo cree en esta hora. Lo peor que nos puede pasar es decir: hasta acá llegó lo bueno, es así, están en el mundo, están perdidos. No, hermano, no sea inactivo. Usted está gordo, está quieto. Levántese en ayuno, levántese en oración, declare palabra profética. Yo no sé si usted lo cree en esta hora. Alguien tiene que despertarse en este tiempo. Estamos dormidos. Y bueno, sí, no, esto, hermano, yo me gozo en la iglesia. No, yo en mi casa. Mi casa tiene que ser el lugar de la maldición. No puede ser que lleguemos a nuestra casa y está el diablo entronado ahí con división, está entronado con vicio, está entronado en nuestros hogares, con discusión, con separación, con divorcio. No, hay alguien que tiene que levantarse. Alguien tiene que despertarse en el nombre de Jesús. Mi casa le pertenece al Señor. Mi casa, cuando llega a su casa, haga un acto profético, lo que Dios le ponga en su corazón. No sea estructurado, hermano, hermana. Agarre, consagre aceite, unja la puerta, unja las ventanas, toque la cama de sus hijos, ore por su alacena, empiece a hacer acto profético, camine en oración por su casa, recorra la cocina, recorra el comedor, recorra las habitaciones y diga: esta casa le pertenece al Señor, este lugar es el del Señor, en este lugar no hay lugar para diablo, no hay lugar para división, no hay lugar para contienda, esta casa se reina al Señor. Declare, diga: Padre, toma el control de esta habitación, toma el control de la cocina, toma el control. Hay alguien que tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Siempre estamos ahí. Usted tiene su esposo que está en el vicio, ore por la botella y diga: Padre, cuando tome, que le caiga mal, que lo vomite, que le caiga mal. Ore por el cigarrillo, Señor, que cuando lo fume, que vomite, que rechace. Yo no sé si alguien está acá. Hay que ser más agresivos. Que se van a poner mal, que se pongan mal, hermano. Que se ponga mal, o no le hace poner mal el diablo cuando viene tomado, fumado, trasnochado, con violencia. Hermano, el diablo es atrevido, te golpea la puerta, te rompe las cosas, te afecta la finanza, te afecta la salud. Hermano, hermana, es tiempo de tomar guerra, es tiempo de ser activo, es tiempo de que no estés sentado solamente mirando como el diablo está destruyendo la casa. Es tiempo de querer que la mano del Señor se levante con poder, con la autoridad, para restaurar, para salvar, para liberar. Y
¿Usted puede creerlo? Hay alguien que va a despertarse en esta hora. Diga conmigo, no voy a estar más inactivo. No voy a estar más inactivo. Voy a estar activo hasta ganar toda mi casa para la gloria del Señor. ¿Cuánto puedo decir amén? Tomamos el ejemplo de la tsunamita. ¿Se acuerdan? Nosotros cantamos la canción de la tsunamita. La historia de la tsunamita está en 2 de Reyes, capítulo 4. Usted puede ver la historia de la tsunamita. Y dice en el versículo 9 que ella dijo a su marido: he aquí que ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Qué tremendo que es esto. Ella entendió ella dijo: este hombre es de Dios. Y fíjese lo que dijo. Le habló al marido y le dijo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniese a nosotros se quede en Él. Hay que edificar un lugar en nuestras casas. Hace 2 fines de semana atrás, el fin de semana pasado fue, que mi esposa, la pastora Sonia, predicó de acomodar en su casa. Vio cómo está uniendo el Espíritu a una misma dirección. Hay que preparar un lugar. Hoy en la noche, cuando usted se está por acostar, prepara un lugar y diga: este lugar va a ser el lugar donde cuando mañana me levante, va a ser el lugar donde voy a adorar a mi Señor. Prepare un lugar donde tenga la Biblia, donde tenga un almohadón para sentirse cómodo. Un lugar, pero prepara un lugar, prepara un altar, prepara un lugar. Eso es lo que hizo esta gente. Ella dijo: yo quiero que Él venga, porque si Él es un hombre de Dios, si está en mi casa, viene la bendición. Amén. ¿Me van siguiendo? Y aquí justamente el profeta representa al Espíritu Santo de Dios viniendo a los hogares. Hay que preparar, diga conmigo, cama, mesa, silla y candelero. Hay que preparar un lugar, y la cama representa el lugar de descanso. Cuando usted tiene la presencia de Dios, hay descanso. ¿Qué es lo que hay? Descanso en nuestra vida. Qué bueno es acostarse en la cama y saber que Dios tiene todo bajo control. Que Él está obrando. Qué bendición es saber que Dios está delante de nuestro. Pero qué terrible es acostado y no saber qué va a pasar con nuestra familia. Qué terrible es no saber si vamos a llegar a fin de mes. No saber y ver cómo se están perdiendo los nuestros. Qué terrible es ver cómo se destruye la familia. La cama no es un lugar de descanso. Se convierte en una cama de... ¿No se acuerdan? ¿Vieron esa cama de clavos? Esa cama de clavos, ¿no? De clavos, donde se acuesta y todo le duele. Y se levanta más cansado que cuando se acostó. Y se levanta más dolorido de lo que usted se acostó. Pero hoy vamos a declarar que nuestra casa va a estar el Señor. Nuestro descanso será el Señor. Él va a estar en nuestras casas. Él va a estar en nuestra familia. Yo no sé si usted lo cree en esta hora. Prepare mesa, digo conmigo mesa. Y la mesa es el lugar donde nos sentimos para reunirnos, para tener comunión, donde compartimos con los nuestros, en donde festejamos cumpleaños, almuerzos, cenas, es tiempo, navidades, años nuevos. Ahí estamos compartiendo juntos. La mesa es recuperar en nuestra casa la comunión con nuestro Dios, el hablar con nuestro Dios, el llevar nuestra vida en oración. ¿Cuánto puede decir amén? Lleve una vida de oración, de comunión con Dios. Tenga candelero. El candelero es luz. Y usted sabe lo que es luz. La luz es la palabra, la revelación de Dios en nuestra vida. Por eso dice la palabra que lámpara es a los pies tu palabra y lumbrera nuestros caminos. Qué tremendo es no saber qué hacer, qué decisión tomar. Qué tremendo es no encontrar la salida. Pero cuando usted tiene la presencia de Dios, va a haber luz en su casa. Siempre va a tomar la decisión correcta. Dios lo va a ayudar a tomar la decisión correcta, a hacerle a caminar la vida con sabiduría, porque nunca le faltará la luz. Siempre tendrá una revelación de parte del Señor. ¿Cuánto puede decir amén? Pero por último, diga silla. ¿Estamos acá todavía? Ahora dígalo fuerte conmigo, silla. Y usted le va a dar la silla al Señor. Usted va a entregar el trono de su casa al Señor. El que se siente, el que tenga la cabecera de la mesa, va a ser el Señor. El Señor va a estar en primer lugar. Él es nuestro Señor. No hay lugar para otro Dios.
Si usted en esta hora, nosotros aprendimos la semana pasada, en la prédica pasada, aprendimos que una de las cosas que le dijo Samuel, lo segundo que le dijo Samuel es que hay que hacer limpieza. Samuel le dijo al pueblo, saquen los ídolos, saquen, porque vamos a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Tal vez usted tiene recuerdo, estampita, tiene tal vez ídolo, tiene tal vez recuerdo de su primera comunión y de cuántas cosas. Usted tiene que tirar todas esas cosas. Usted dice, ay, pero esta cadenita me la regaló y está bendecida. No, tírelo, hermano, hermana. No, usted, hay un solo Dios. Usted no crea en las suertes, usted tiene colgada en la puerta de su casa una herradura, una rata de ajo. Hay tal vez un charnoso, elefantito, el arbolito y cuántas cosas que el diablo habla para que usted tenga suerte. Usted tiene que quitarlo, porque el único que tiene que estar entronado en su casa es Jesús de Nazaret. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. A Él pertenece la gloria, la honra, el designio de nuestra casa. Es el Señor, el que tiene la primera y la última palabra. Se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Rey. A veces nos apegamos a esta cosa. Es que esto es un recuerdo. No tírelo, hermano, no sirve. No sirve. ¿Estamos acá todavía? Por eso usted tiene que entronar. Diga conmigo, voy a entronar al Señor en mi propia casa. Haga limpieza. Saque lo que no es de Dios. Y deje que el Señor se entrone en su propia casa. Para que su casa sea un lugar de bendición. ¿Usted cree que Dios va a traer victoria sobre su casa? Y levante ese altar. Levante el altar en la presencia del Señor y crea que Dios va a hacer grandes cosas. ¿Usted lo cree? Yo creo poderosamente que Dios va a hacer una obra tremenda. Usted puede leer la palabra de Samuel en 1 Samuel capítulo 7. Cuando Samuel le dice, vamos a limpiar la casa, una de las primeras consecuencias de poner a Dios en primer lugar y traer limpieza es que Dios empezó a traer victoria a su pueblo. El pueblo de Dios estaba continuamente siendo derrotado por los filisteos, pero cuando puso al Señor en primer lugar, no fue el pueblo, el Señor peleó por su pueblo. ¿Estamos acá? ¿Quién peleó por el pueblo de Dios? El Señor mismo, Dios mismo empezó a pelear por el pueblo. Fíjense lo que dice. Disculpen, vamos. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo número 10. Y aconteció, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Dios de Israel. Mas Jehová, escucha este versículo, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Este pasaje es tremendo, tremendo. Yo no sé bien qué habrá hecho, pero el Señor tronó. El Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Usted crea en esta hora que a causa de usted poner a Dios en primer lugar, el Señor va a pelear por usted. No se ha cansado de luchar inútilmente contra ciertas circunstancias. No se ha cansado de golpear puertas y esas puertas no se abren. No se ha cansado de esperar tal vez en las personas y las personas no accionan. Ponga en primer lugar a Dios y Dios peleará por su causa. Dios va a pelear por su causa. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero dice que el lugar tronó. Vamos a declarar que esta semana va a ser la semana donde Dios va a tronar sobre nuestra casa. Y va a romper esos yugos, y va a romper esos impedimentos. Y todo va a ser transformado por el poder de la presencia. Qué tremendo es que el pueblo de Dios tenía el temor de los filisteos, pero teniendo a un Dios tan grande, pero se habían olvidado de Dios.
Pero desde el momento que pusieron a Dios en primer lugar, Dios empezó a pelear por ellos. Yo declaro que Dios va a empezar a tronar. Él va a empezar a tronar y va a pelear por nosotros. Él va a defender nuestra causa, Él va a defender nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Aleluya, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Pero digo, y por último, el tercer punto de esta serie, tengo que tener mentalidad de sacerdote. ¿Qué tengo que tener? Mentalidad de sacerdote. Nosotros somos sacerdotes del Señor. Yo no sé si ustedes sabían. En la antigüedad, la gente, el pueblo de Dios, Dios eligió a un pueblo, ¿no? En donde dentro de ese pueblo, la familia de Leví, ellos y de Judá, ellos ejercían el sacerdocio y lo hacían por línea sanguínea. Entonces el padre era sacerdote, el hijo iba a ser sacerdote y el nieto iba a ser sacerdote, que era por línea sanguínea. Pero dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros sacerdotes para siempre. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Por eso somos una generación de reyes y sacerdotes para el Señor. Y la palabra de Dios nos cuenta en la historia que esto tuvo que aprender el pueblo del Señor. Porque la palabra dice que en el tiempo del sacerdote Elí y en el reinado de Saúl, el arca se había perdido. Pero cuando Dios levantó a David, un hombre consagrado a Dios, un hombre que amaba apasionadamente a Dios, Dios le puso en el corazón traer el arca a la presencia, no de su pueblo, el arca a la presencia de Dios al pueblo. Él sintió recuperar lo que se había perdido y traerlo a la casa. Pero para leer esta historia, vamos nuevamente a remitirnos a 2 de Samuel, capítulo número 6, versículo número 2. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lo llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa, Yayo, hijo de Abinadab, guiaba en el carro nuevo. Y cuando lo llevaron a casa de Abinadab, y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y huyó allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo, donde nosotros leímos recién. Acá vamos entonces, ¿qué es lo que sucedió? David quiso traer el arca, pero no bajo los principios que Dios estableció. David quiso traer el arca como lo hacían no justamente los filisteos, como transportaban a sus dioses. Entonces dice la palabra más adelante, entonces David empezó a indagar por qué había sucedido esto. Y él descubrió que el arca del Señor tenía que ser transportada por los sacerdotes. ¿Por qué tenía que ser transportada? Por los sacerdotes. El arca tenía que ir sobre los hombres de Dios, que tenían que estar consagrados para Dios y colocadas las vestiduras correctas. Ellos tenían que estar vestidos con sus ropas sacerdotales, y ellos así podían llevar el arca del Señor. En su primer intento, David se entristeció
porque fracasaron, porque ellos habían puesto el arca sobre un carro y había sido transportado por bueyes, cuando tenía que ser llevada a la presencia de Dios por la gente seleccionada, gente separada por Dios, la gente que cumplía su función sacerdotal. Y lo mismo sucede hoy. La presencia de Dios va a venir a nuestras casas cuando nosotros tomamos como sacerdote la responsabilidad de traer la presencia de Dios a nuestras familias. A veces la gente quiere tomar caminos fáciles. Ellos querían tomar el camino fácil. Porque la voy a cargar sobre el hombro cuando lo podemos poner sobre un carro. Porque voy a pagar un precio cuando otra persona puede interceder por mí. Porque voy a pagar un precio. Si yo pongo esta música va a ser suficiente. Si yo pongo esta alabanza que está re linda, es suficiente. Si yo pido oración a un hermano, va a ser suficiente. Nosotros muchas veces queremos poner la carga sobre otras personas. Y la palabra dice que si hay alguien que quiere trabajar, hay que dejarlo que trabaje. Pero no se olviden, ¿no? Porque dice la palabra, no hay que poner bozal al buey que trilla. Es decir, no hay que dejar que si alguien quiere orar por usted, déjelo que Dios lo haga. Si hay alguien que quiere interceder, déjelo que Dios lo use para interceder por usted. Pero no se olvide que la presencia va a entrar a su vida, a su casa, cuando usted toma el compromiso como sacerdote. Usted tiene que verse no solamente como una persona que asiste a una iglesia, sino como una persona que Dios ha traído para ponerle vestiduras nuevas, para separarlo para Él, para que usted sea el instrumento para llegar la bendición a su casa. Para llevar la bendición a su casa. ¿Cuánto quieren ser sacerdotes del Señor? Ya somos sacerdotes, quiero o no, ya somos. Dice la palabra que Dios nos llamó para que seamos una generación de reyes y sacerdotes para Dios. Desde el momento en que usted entró en la familia del Señor, usted es sacerdote, ejerza o no sacerdote. Puede ser un sacerdote gordo como Elí o un sacerdote que lleve la presencia del Señor. ¿Cuándo estamos acá todavía? ¿Está despierto? Cuando Dios que está al lado decide, no estés gordo, hermano. Espiritualmente. ¿No? Y ciego. Y se movía sobre su silla. Que usted esté haciendo cosas no significa. Que usted esté haciendo cosas, que usted esté haciendo cosas no significa que usted esté haciendo lo correcto. Porque Elí estaba sentado sobre su silla y se decía, pero no hacía lo correcto. Hay gente que se mueve pero no hace lo correcto. Asegúrate de hacer lo correcto para el Señor. ¿Cuándo puede decir amén? No que estés activando significa que estás tomando esto como una actitud de sacerdocio. Hay que ser sacerdote. Nosotros aprendimos en las reuniones pasadas que el sacerdote cumple dos funciones. La primera función es mirando hacia el altar y la segunda función es mirando hacia la gente. Toma un poquito más. La primera función es mirando al altar, es cuando el sacerdote se presentaba delante de Dios y ofrecía los sacrificios e intercedía delante de Dios por el pueblo. Diga conmigo, primera función sacerdotal. Tengo que ser intercesor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que interceder por mi casa, tengo que interceder por mi familia, tengo que interceder por mi casa, tengo que interceder por nuestros hijos, tengo que interceder por la bendición, tengo que interceder para que Dios tenga misericordia. Tal vez están desviados, pero usted tiene que levantarse para interceder por ellos, porque ellos no van a orar, pero usted va a interceder por ellos, porque ahí tal vez la mano del Señor, su misericordia, Dios se mete en su mano, le haga los milagros, le haga las maravillas, que Él puede hacer en todo el Señor. Segundo, ellos intercedían y hacían sacrificio. Haga sacrificio en pos de ellos, ofrende por ellos, diezme por ellos, siempre por ellos, haga pacto por ellos, lo que tenga que hacer, pero haga los sacrificios. Venga a la casa, métase en ayuno, haga sacrificio por su casa, empiece a separarse para el Señor, conságrese para Dios, haga los sacrificios necesarios, porque usted está peleando por su casa. ¿Cuándo puede decir amén? Usted está peleando por su familia. Hay alguien que va a interceder por su casa. Hay alguien que va a decir, yo voy a declarar la palabra. Hay alguien que va a decir, yo voy a interceder. Yo creo que Dios va a extender su mano a causa de la oración. Pero acuérdese, haga el sacrificio. En paz por la sangre de Cristo, conságrese. Dice la palabra que Dios le dijo a Jeremías, busqué a alguien que haga vallado y no lo encontré. Si usted lee ese capítulo, el capítulo de Jeremías, dice que el Señor le habla a Jeremías y le dice, he
Hay en la casa del Señor hay sacerdotes, en la casa del Señor, en el pueblo de Dios hay reyes, pero ninguno de ellos está haciendo lo correcto, ninguno de ellos está separado para Dios. Por eso cuando Él dice, buscar alguien que haga vallado y no lo hallé, no significa que no había alguien que quisiese hacerse, pero no había alguien que estaba pagando el precio. Hay que pagar el precio por la bendición en nuestra familia. Hay que pagar el precio por nuestra casa. Hay que hacer sacrificio. ¿Cuánto puedo decir amén? Como dijimos recién, hay que sacar los manos, hay que ser activos por el pro de nuestra casa. Usted que cuando el Espíritu diga, hay sacerdote en esta casa, ¿qué va a decir usted? Aquí hay un sacerdote. Hay alguien que va a interceder por sus generaciones. Usted va a decir, sí Señor, yo voy a interceder por mis generaciones. Alguien cuando el Señor diga, hay alguien que está en pro de la bendición para esta casa, usted va a decir, sí Señor, yo pido por el pro de la bendición de esta casa. Cuando el Señor diga, ay, ¿por qué tengo que prosperar esta casa? Usted va a decir, sí Señor, poder prosperar esta casa, porque yo soy sacerdote y hago sacrificio para mi casa. Pero en segundo lugar, el sacerdote mirando hacia el pueblo, dando la espalda al altar, hablaba de las cosas del Señor. Habla a su pueblo, habla a su casa, habla a su familia, hable del Señor, hable de la palabra del Señor. Comparte la fe, como dijimos recién, aunque se incomode. Háblele de las cosas del Señor. Dele consejo del Señor. Sé un sacerdote. Este es el camino del Señor. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la voluntad de Dios para tu matrimonio. Vamos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo, hable a tiempo y fuera de tiempo. Hable. Sea sacerdote de su casa. Proclame la palabra del Señor. Yo como dijimos recién, a veces nosotros no queremos mover las aguas porque sabemos que tal vez le incomode, pero que se incomode, porque en el momento de la necesidad vas a ver a dónde ir. En el momento de la prueba vas a ver a dónde ir. Y va a decir, yo sé que mi mamá fue bendecida, yo sé que mi papá fue bendecido, yo sé que ellos fueron gente de Dios. ¿A dónde voy a ir? Al Dios de mi padre, al Dios de mis hermanos, al Dios de mi esposa, al Dios de mi esposo. Yo no sé si lo creo, pero hay alguien que tiene que levantarse como sacerdote. ¿Cuándo voy a decir amén? A veces puede ser larga la espera, puede ser que el camino sea largo, puede ser que el peso sea mucho, pero usted recuerde, estoy cargando el peso de la carga, de la presencia de Dios en mi casa. Y si usted cree que la bendición de Dios no vale la pena pagar ese precio, por la bendición de Dios, pague el precio, haga el sacrificio, esfuércese, levántese temprano, póngase la responsabilidad sobre los hombros, levántese temprano, haga ayuno, haga declaración, haga pacto, haga lo que tenga que hacer, pero usted tiene que decir que va a entrar la presencia, va a entrar por ayuno, por oración, por declaración, por ofrenda, por sacrificio, por lo que sea, pero que venga la bendición de Dios, va a entrar la bendición de Dios en mi familia. Gracias, Señor. Pero la bendición de Dios, cuando estuvo la palabra, dice que David se asustó y dejó la casa, la iglesia, con el arca en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom no era del pueblo del Señor. Y sin embargo dejaron el arca ahí. Y a causa de la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, esos 3 meses, la casa de Obed-Edom fue bendecida. Fue bendecido. Y yo no sé lo que habrá visto David, pero dice la palabra que le llegó al oído: David, Obed-Edom está siendo bendecido a causa del arca. Obed-Edom, Dios está obrando la casa de Obed-Edom a causa del arca. Yo no sé lo que habrá pasado. Las vacas habrán estado más gordas, el plantío habrá estado más abundante, habrá gozo en la familia, bendición, no sé lo que habrá pasado, pero la gente dijo: ahí está la bendición de Dios. Y David dijo: hay que traer el arca. Hay que traer el arca, porque entendió David que la bendición de Dios estaba cuando su presencia estaba en su casa. Por eso en esta mañana, después de todas las palabras que hemos declarado, yo creo que hay alguien que se va a levantar y va a decir: yo me levanto como sacerdote de mi casa. Va a empezar a bendecir, venir la bendición de parte del Señor. Está bien que pida su oración, que dijimos recién, hay que dejar que el trille, si va a trillar, que trille todavía, que sigan intercediendo por usted. Pero recuerde que Dios te puso a usted, para que usted y cada uno de nosotros podamos ser el instrumento para que venga la bendición de Dios en nuestra familia.
Puede ser que venga lucha, a veces hay lucha, claro que sí. Que hay oposición, a veces hay oposición, porque a veces la familia se pone brava, ¿no? Cuando queremos hablar del Señor, pero no tenga miedo, Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria. Procúrese de buscar la presencia del Señor. Haga de su casa un lugar de alabanza. No se luche, no esté ahí mal con ellos si no viene a la iglesia. Asegúrese de que la presencia de Dios esté en ese lugar. Si hoy van a venir a su casa, ore por su casa y diga: Señor, cuando vengan a esta casa van a estar bendecidos. Tu presencia lo va a envolver. Y dame la palabra en el momento justo para poder hablar de la palabra. Y va a ver que Dios va a obrar. Dios va a obrar en su casa, va a haber bendición sobre su vida y su familia. Créanme, no se ponga más y se pone bravo. A su tiempo Dios le va a dar la victoria. Porque ellos van a entender que la bendición de Dios está en su casa. La bendición de Dios está en su casa. Yo no sé si a usted le pasa, pero a nosotros nos pasa. Mucha gente que nos conoce, familiares que tenemos, y a veces cuando hay un problema, hay una batalla, ¿qué es lo que hacen? Nos llaman por teléfono. ¿Por qué no oras por mí? ¿Por qué no pedí la bendición? ¿Qué tengo que hacer en este asunto? Porque ellos saben que la bendición de Dios está sobre nuestra vida. La bendición de Dios está sobre nuestra casa. Tenga paciencia. A tu tiempo Dios va a hacer la obra. Porque no dice la palabra que David agarró a los sacerdotes, puso a los sacerdotes, le puso la vestidura, los levantó, hizo traer el arca, alababan al Señor, honraban al Señor, y la presencia de Dios vino a su casa. Hay alguien que tiene que poner la presencia de Dios sobre sus hombros. Alguien que tiene que ponerse la vestidura correcta, tomar la responsabilidad, pagar el precio y decirse: aunque cueste, como declaramos de la tsunamita, no importa lo que cueste, yo voy a traer la presencia de Dios a mi casa. Porque si está la presencia de Dios en mi casa, lo tengo todo. Porque si lo tengo a Cristo, lo tengo a Dios, lo tengo todo. Por eso la iglesia no hay que verla simplemente como un medio. Por eso a veces nosotros decimos: bueno, cuando traemos a alguien, vamos a traer a nuestros hijos a la casa, y eso está bien. Pero hay más. Usted es el canal de bendición. Haga la confesión de fe. Ore por ellos. ¿Están enfermos? Ore por ellos. Necesita unción. Úngalos, hermanos. Rompa esas estructuras que tienen. Y crea que Dios lo va a usar como un instrumento de bendición. Dios lo va a usar como un instrumento de bendición. ¿Usted puede creerlo? ¿Usted cree? Porque nosotros no estamos todavía cuando usted hace familiar, ese nieto, ese familiar, que a las 2 de la mañana le agarra fiebre. Y uno dice: ¿qué hacemos? Usted dice: quédate tranquilo. Hay sacerdote en esta casa. Y Dios te va a usar como un instrumento de bendición, porque somos una generación de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos una generación de reyes y sacerdotes para el Rey. Por eso crea que en esta tarde tome el compromiso. Empieza a decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Como aprendimos, saca la limpieza, saque lo malo, todas aquellas cosas que ustedes saben que no es de Dios. Segundo, tome la decisión, sea activo, no sea más inactivo. Tome la determinación del primer paso. Y tercero, tome mentalidad de sacerdote. 3 pasos necesarios para que nuestra casa sea lugar de bendición. ¿Cuánto puedo decir amén? Diga conmigo: primero, limpieza. Segundo, seré activo. Tercero, tendré mentalidad de sacerdote. Limpieza, activo, sacerdote. Limpieza, activo, sacerdote. Limpieza, activo, sacerdote. Todo en pro de la bendición de Dios en mi casa. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto puedo decir amén? ¿Cuántos sacerdotes se levantan? A ver, levanta la mano en alto. Declaramos en el nombre de Jesús que así como por esa puerta un día verás tus generaciones, vendrán tus hijos sirviendo al Señor, verás tu familia, pero por esa puerta entrará tu victoria. A las que están solteras, por esa puerta entrará el hombre de Dios, que será tu compañero el resto de tu vida. Por esa puerta Dios va a traer buena noticia. Por esa puerta verá la bendición de Dios, porque seremos testigos de la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Verá la mano del Señor y nos haremos contigo, porque Dios ha hecho grandes promesas de tu vida. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios, póngase de pie. Y tomémonos un momento para adorar. Pero también queremos orar por usted. Queremos orar por aquellos que se van a determinar a que su casa sea casa del Señor. A que su lugar, su hogar
sea un lugar donde hay un altar. Quiero orar por aquellos que van a decir, Señor, yo voy a ser sacerdote para mi casa. Por eso, prepare su corazón. Adoremos al Señor brevemente. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?